Hola, ahora vamos a hablar de reglas tipográficas. La ortotipografía. La ortotipografía es el conjunto de usos y convenciones con los que se rige en cada lengua la escritura por medio de elementos tipográficos. Se ocupa de la correcta aplicación de las reglas de la tipografía de manera análoga a como la ortografía se aplica a la escritura en general, con independencia del medio empleado para producirla. Un ejemplo de regla tipográfica elemental es que una coma debe seguir sin espacio a la letra que la precede, pero debe estar separada por un espacio del signo o carácter que le sigue. Es importante hablar de este tema porque al venir los teclados en otro idioma o al haber mucha injerencia de anglicismo o del inglés, solemos cometer errores al diseñar. En principio, hay normas ortotipográficas que debe ser el editor o el que redacta la nota que deben prestarle atención, pero en muchos casos el diseñador tiene que ocuparse del texto y es muy importante que las conozca. Vamos con el punto 1, aroma tipográfico. La época o periodo en que fue creada una letra, su uso y la participación en modas o producto de la intención con la que fue creada le otorgan una personalidad que le permite un uso adecuado según la ocasión. Veamos la palabra guerra, escrita con contundencia, escrita como si fuera un poema o si fuera una frase romántica. Veamos Jardín de Infantes. Jardín de Infantes escrita con una letra gótica. Parece un chiste que fuera un jardín de infantes para militares o tomado como una película de terror. Escribir funeraria con una letra divertida y con todos estos elementos podría parecer totalmente una falta de respeto. 2. El maridaje tipográfico. Es muy raro que usemos una sola tipografía cuando compongamos nuestros libros o revistas o nuestras piezas gráficas. El maridaje, al igual que en la comida, cómo hacer para que cuál es el mejor vino que va con un queso o con cierto tipo de comida, lo mismo pasa con las fuentes. Aquí pongo el enlace a un sitio que se llama fontsinuse.com, donde se pueden ver, no en teoría, sino en publicaciones actuales, cómo los diseñadores utilizan este maridaje para crear sus piezas. Por ejemplo, la trío Gotes con la Adobe Caramel marida muy bien. Una para el texto y otra para los títulos. Lo mismo pasa con la Prophet y la Noe Text. Aquí vemos la capitular con el cuerpo de texto escrito con la tipografía con serif. Otro caso clásico y parecido, Forever Grotesque con Adobe Caslon. Otra regla importante para el diseñador, usar poca tipografía, 2 o 3. No queremos que nuestra publicación parezca un cambalache y que las voces de cada una de las tipografías, si se usan demasiadas, se mezclen creando una confusión. Aquí vemos una tipografía para el cuerpo de texto
otra para la bajada y la capitular y el título en otra. Un caso parecido. Con un par de tipografías o tres nos tendría que alcanzar para darle estilo a toda la publicación y no confundir al lector. Cinco, evitar las decorativas. Tenemos la función principal de nuestras piezas es comunicar el texto debe ser leído y hacer abuso de las tipografías que sirven como ilustración o en textos muy cortos puede hacer que nuestro texto sea desechado o incomprendido. 6. Negritas e itálicas propias. En este caso estoy usando una tipografía llamada Minion Pro. Si abro aquí voy a ver todas las posibilidades con las que fue diseñada esta tipografía. Realmente es gigantesca. Tenemos condensadas, display, medium, semi-bold, bold, caption, italic, black, de todo tipo. Entonces, si yo voy a utilizar una negrita, sé que esta tipografía posee la bold, que es negrita. En cambio, si yo tengo una tipografía que no posee negrita, podría darle aquí donde está la línea de contorno, una línea de contorno. Pero esa línea no debemos usarla. Acerquémonos aquí. Así es como termina la A de la Minion y así es como queda al agregarle una falsa negrita. O sea que debemos evitar la falsa negrita. Algo parecido pasa con la itálica. Vemos que Minion Pro posee una itálica, pero si en vez de yo tengo una tipografía que no tiene itálica, hay veces que se puede crear con la inclinación que me aparece acá arriba en el control de inclinación. Debemos evitar esto. Es más, fijémonos cómo los caracteres ni siquiera son los mismos. La A de la itálica no tiene nada que ver con la A de la falsa itálica. Siempre tengamos confianza en todo el desarrollo que ha tenido la tipografía y el hecho de que es mucho más legible como fue probada y calibrada por el diseñador. Siguiendo este pensamiento, 6. Respeta al diseñador del tipo. Seguimos con Minion Pro. Así se ve la tipografía como fue pensada, con sus espaciados y su alto y ancho, con todas sus dimensiones como fue diseñada. Entonces, si le cambiamos el espacio entre letras, si le cambiamos el ancho de los caracteres, si le cambiamos el alto de los caracteres, lo que estamos haciendo es destruir el trabajo del diseñador. Si necesitamos una tipografía condensada, buscamos una condensada. Paso número 7. Vamos por los párrafos. Una manera de que los párrafos se distingan entre sí es utilizar la sangría. La sangría yo la puedo ajustar desde aquí. Aquí está.
Por ejemplo, en este le vamos a dar 6 milímetros. Esa es una manera correcta de indicar dónde comienza el texto. Es posible, para que quede mejor, que si el texto, el primer párrafo donde comienza la nota o el libro o el capítulo, es mejor que no lleve sangría porque es una redundancia, digamos. Empieza la nota, no es necesario poner la sangría en el primer párrafo. Otra posibilidad de separar los párrafos es con un espacio. Tengo que tener mucho cuidado de que este espacio sea igual al espaciado de la tipografía. Si no, en caso de tener varias columnas, se me van a desequilibrar. En principio no usaríamos al mismo tiempo espaciado y sangría. Queda como exagerado y redundante. Elegir uno de los dos sería viudas y huérfanas. Como vemos en esta composición que tiene 3 columnas, me ha quedado abajo de la primera columna una línea con indent, a la que llamaríamos huérfana, y acá arriba en la tercera columna 2 palabras, lo que llamaríamos una viuda. Por otra parte, en este párrafo me ha quedado 4 caracteres solos en la línea porque el texto ha sido cortado por el diccionario. Si bien nosotros trataremos siempre de no tocar el interletrado, porque estaríamos de alguna manera modificando lo que ha hecho el diseñador, tenemos que tratar de solucionar estos 3 errores. Aquí lo que se ha hecho es cambiar a más 20 el interespaciado del párrafo para que la huérfana salte a la próxima columna. Al hacer esto, la viuda saltó a la próxima columna y lo que hemos hecho aquí es darle un -5 en el interletrado para que este mulo con punto que estaba solo se suba a la línea anterior. Entonces, la solución es manejar el interletrado y agregar palabras o abreviar. Por ejemplo, hay veces que manejar el interletrado queda muy burdo, entonces en vez de poner, si teníamos que poner el vino de viaje en avión, podríamos poner el vino en viaje en la aerolínea tal en avión y de alguna manera arreglar la cuestión de las huérfanas o las viudas. O por ahí usar una abreviatura y acortar alguna frase. El uso de la itálica, también llamada cursiva o bastardilla. Veamos en este ejemplo. Está puesto en rojo lo que debe ir en itálica y está puesto en azul lo que debe ir en romana, normal o redonda. Os leí en La Nación que salió a la venta A Corazón Abierto de Elvira Lindo. Entonces, La Nación es el título de un diario, película, obra de teatro, programa de TV, va en itálica. Corazón Abierto es exactamente lo mismo, va en itálica. Los libros mejor calificados
en realidad no va en itálica, pero iría en comillas latinas. Sería Alt 174 y Alt 175. Su nombre en hebreo significa paz. Paz, definición dentro de la oración. Yo estoy haciendo una definición, por lo tanto la coloco en itálica. Pero ella no se sentía precisamente pacífica. Aquí el itálica me va a servir para resaltar esta palabra. A priori no va en itálica, porque si bien es una palabra extranjera, está aceptada por el español. Por lo tanto, su uso es como si se tratara del español. Pero background y Iron Maiden van a ir en itálica. Background, porque es una palabra extranjera, y Iron Maiden en realidad no va en itálica. ¿Por qué? Vamos a ponerla en regular. Iron Maiden no va en itálica porque es un nombre propio, es un nombre como una marca, un grupo musical o un organismo, por lo tanto no debe ir en itálica como si yo dijera nació en Argentina. Argentina no va en itálica. El uso de las versallitas. Las versallitas son unas mayúsculas, aquí las vemos, pero que están en la caja de la minúscula. Algunas tipografías, como por ejemplo la Minion, posee, aquí arriba tenemos el botón de versallitas propias, es decir, hechas por el diseñador. Si yo me voy aquí, en el panel de carácter, a OpenType, voy a ver que las versallitas están disponibles. En cambio, hay tipografías como esta, Baskerville Old Faith, que si yo me voy a OpenType, voy a ver que las versallitas están entre corchetes. Esto quiere decir que no han sido diseñadas como tales, sino que son mayúsculas bajadas a la caja de la minúscula. Por lo tanto, siempre fijémonos y tratemos de usar versallitas reales. ¿Cuándo podemos usar versallitas? Por ejemplo, Juan ha venido a matarte. Juan es un personaje del diálogo, pongo su nombre en versallitas. 15 romanos es 15. Las cifras romanas, menos que sean un nombre. Carlos XIII, Luis XVI. También las siglas. Las siglas, si las escribimos en las mayúsculas normales, sobresalen. Ahora, tengamos cuidado, porque las versallitas tienen que estar escritas en minúsculas. Es decir, yo pongo CIA, le doy el botón y me convierte en versallita. Pero si yo escribo CIA con mayúscula, no funciona. Es decir, que el comando de versallitas solo va a funcionar si está escrito con minúsculas. El uso de las comillas. Vamos a ver tres tipos de comillas.
latinas, inglesas y simples. Usamos las comillas para transcribir citas que han sido pronunciadas por otras personas, dejando claro que el texto va acotada en estas son palabras exactas pronunciadas por el autor de la frase. Por una cuestión de que los teclados vienen con las comillas inglesas, estas son las que pululan por todos los textos. Ahora bien, en español deberíamos usar las latinas que se invocan en Windows con Alt 174 para abrir y Alt 175 para cerrar. También existen unas comillas simples, que son inglesas pero simples. Estas nos podrían servir para ir especificando distintos niveles en la cita. Acá vemos una, por ejemplo, que dice, él le dijo, vete mientras ella le decía ya mismo. Vete, coma, mientras ella le decía ya mismo. Como es una cita dentro de otra cita, usaríamos las latinas o españolas y adentro las inglesas. Un uso posible de las simples es por ejemplo, en redes sociales donde no hay itálica, por ejemplo, en Twitter, nosotros podríamos usar comillas simples para poner algo que tendría que estar en itálica. El uso de los números. Normalmente nosotros escribimos nuestros teclados de computadora y escribimos con números de caja alta, con números mayúsculos. Estos números en realidad son ideales para trabajar en contabilidad, es decir, para trabajar en tablas, en Excel, pero no para trabajarlos dentro del texto corrido. Dentro del texto corrido, lo ideal es trabajar con números en minúsculas, donde nosotros vemos en el caso del 3, el 4, el 5, el 7 y el 9, las descendentes, y el 6 y el 8, las ascendentes. Miremos en estas dos líneas cómo los números escritos en minúscula quedan mucho más elegantes y resaltan mucho menos que los escritos en mayúscula arriba. Para modificar esto, lo que nosotros hacemos es, donde dice OpenType, tenemos para usar el estilo tabular, el estilo proporcional antiguo, proporcional o antiguo tabular. El tabular lo que va a hacer es permitirme que si yo tengo que poner una columna, por ejemplo acá con las fechas, todos me queden exactamente iguales. Por ejemplo, si yo acá pusiera 1111, me quedaría del mismo tamaño que el número de arriba. En cambio, si yo aquí le fuera a decir que en vez de ser tabular, use antiguo proporcional, ya todos los unos me quedan mucho más angostos que el que tiene el 7 y el 2, como 1972, todas las líneas me quedan totalmente desalineadas a la derecha y eso para una tabla sería algo incómodo o incorrecto. Por último, y para terminar, y no por eso menos importante, queda de decir que el uso de mayúsculas y minúsculas hace mucho más fácil la lectura del texto. Solo tendríamos que reservar escribir solamente en mayúsculas para palabras muy cortas y que requieran mucho énfasis. Por ejemplo, una señal de tránsito o el nombre de una revista.
Por otro lado, si escribimos todos con mayúscula, se hace mucho más difícil la lectura y además da la sensación de que estamos gritándole a una persona. InDesign nos posibilita, si nos vamos a texto, cambiar mayúsculas por minúsculas, elegir algunos de los modos, todo mayúsculas, minúsculas, tipo título o tipo frase.